En este condado de California te clavan hasta $6,000 al año encima del impuesto que ya pagas. En este vecindario de lujo, la cuenta escondida pasa de $8,000 al año, encimada, capa sobre capa. Aquí el impuesto no se va en un año ni en 5, se te queda pegado hasta 40 años. En esta zona de la sierra hay casi $7,000 millones de exposición en deuda especial. Y lo peor, compa, es que nada de esto sale claro cuando firmas el papel de la casa. Hoy te enseño 10 comunidades de California donde el famoso Mello-Roos, ese impuesto oculto, te saca miles de dólares cada año por décadas, sin que nadie te avise. Saca la calculadora, porque esto le pega a tu bolsillo directo. Arrancamos, número 10. Número 10. Winchester, Riverside County, California. Winchester. Fíjate en este pueblito del interior de Riverside, porque es de esos lugares que te venden como el sueño. Casa nueva, grandota, con su yardón, en una comunidad recién construida donde todo huele a pintura fresca y a césped recién puesto. Ves la foto, ves el precio comparado con la costa y piensas, aquí sí, aquí por fin alcanza la lana para una casota decente. Y hasta ahí, brother, la historia suena bonita. Pero espérate, que aquí está el detalle que nadie te sopla. En estas comunidades Master Plan que levantaron de la nada en Winchester, la hipoteca no es lo único que vas a pagar por esa casa. Encima del 1% base que ya te permite la Proposición 13, te cae un cargo aparte que se llama Mello-Roos, un impuesto especial de distrito que pusieron para pagar las calles, las escuelas nuevas, los parques, el drenaje, todo lo que el constructor no quiso pagar de su bolsa y te lo pasaron a ti, el comprador. Y la neta es que ese cargo aquí pega duro. Según los datos de reportes de propiedad de Riverside para el 26, en los distritos CFD de esta zona, el Mello-Roos anda entre $2,000 y hasta más de $6,000 al año. O sea, entre $170 y $500 al mes, solo de ese impuesto escondido. Y eso no baja con el tiempo. Checa esto. Se te queda encima entre 20 y 40 años, dependiendo del bono que emitió el distrito. Ahora compara. Un vecindario viejo aquí cerca, de esos con casas de hace 30 años, muchas veces no tienen ni un centavo de Mello-Roos, porque ya pagaron esa deuda hace décadas. O sea que dos casas del mismo precio, una nueva y una vieja, pueden tener miles de dólares de diferencia al año solo por este impuesto. Y la gente comete el error clásico. Mira el pago de la hipoteca, calcula su presupuesto, se enamora de la cocina nueva y ni pregunta cuánto Mello-Roos trae el lote. Se enteran cuando llega el primer recibo del condado y casi se les cae el café. Antes de firmar por una casa nueva reluciente, pregunta una sola cosa. ¿Cuánto Mello-Roos tiene ese lote y hasta qué año sigue? Porque no estás comprando la casa, estás comprando la casa más ese impuesto por 2, 3 décadas. Y si a ti ya te tocó descubrirlo tarde, cuéntame en los comentarios cuánto te salió, porque hay gente que no se lo cree hasta que lo ve. Seguimos por la carretera del interior, número 9. Número 9. French Valley, Riverside County, California. Nos movemos a French Valley, otra de esas zonas que explotaron de puro campo a comunidad nueva en pocos años. Y aquí la trampa es más silenciosa todavía, porque French Valley se vende como la alternativa tranquila, más barata que Temécula, con casas amplias y aire de familia joven que quiere echar raíces. Compras, sacas la cuenta del pago mensual de la hipoteca, te cuadra y respiras. Ahí está el engaño, compa, porque la hipoteca es solo la mitad de lo que de verdad vas a soltar. Déjame explicártelo como se lo explicaría a mi compadre. Existe una segunda parte del recibo que no se queda quieta como la hipoteca. La hipoteca la fijas y ya, sabes cuánto vas a pagar cada mes por 30 años. Pero el Mello-Roos es otra bestia. Es un cargo especial que el distrito CFD te cobra aparte, y en muchos casos hasta sube un poquito cada año, con una fórmula de escalación que viene en la letra chica que nadie lee. Y los números aquí no son de risa. En los distritos nuevos de French Valley, el impuesto especial cae dentro de ese rango del Inland Empire, de $2,000 a $6,000 al año, según los reportes de propiedad del condado para el 26. Piénsalo así. $6,000 al año son las vacaciones que no vas a tomar, o el fondo de emergencia que no vas a juntar, o parte del colegio del chavo que se va en un impuesto que ni sabías que existía. Y como en toda esta zona, se te pega entre 20 y 40 años.
Lo que pasó aquí es lo de siempre. El constructor levantó cientos de casas rapidito, el Estado no soltó dinero para infraestructura, entonces armaron un distrito especial y le encajaron la cuenta a los que compran. O sea que tú pagas las calles y las escuelas que usa todo mundo, pero el cargo sale de tu recibo, no del de la ciudad entera. Y aquí es donde me caliento, porque el constructor ya se llevó su ganancia y salió corriendo, y tú te quedas con la factura por 4 décadas. La gente se equivoca cuando compara dos casas solo por el precio de lista y el pago de hipoteca, sin preguntar el Mello-Roos de cada una. Una casa más barata en French Valley con $6,000 de impuesto especial te sale más cara al final que una casa vieja sin Mello-Roos que costaba un poco más. Antes de decidir, pide el desglose completo del impuesto de propiedad del lote, no el estimado bonito que te da el agente del constructor. Si te está sirviendo esto, dale like para que más gente lo vea antes de firmar a ciegas. Nos vamos al norte, número 8. Número 8. Menifee, Riverside County, California. Menifee. Este creció como hongo después de la lluvia, hombre. Hace 15 años era casi puro terreno vacío, y hoy es una de las ciudades que más rápido se ha llenado de comunidades planeadas en todo Riverside. Casas nuevas por todos lados, escuelas nuevas, centros comerciales que apenas abrieron, y por eso mismo atrae a familias jóvenes que huyen de los precios de Orange County buscando espacio y calma. La foto es perfecta. El problema no está en la foto. El problema es que casi toda esa Menifee nueva viene cargada de Mello-Roos. Y aquí te explico por qué eso importa tanto. Cuando una ciudad se construye toda de golpe, alguien tiene que pagar el drenaje, las calles, las escuelas nuevas, los parques. Antes eso lo pagaba el gobierno con impuestos generales. Hoy lo pagan los distritos CFD, y esos distritos te cobran a ti, dueño nuevo, un cargo especial encima de tu impuesto normal. Según los datos de reportes de propiedad de Menifee para el 26, en las comunidades Master Planned, el impuesto especial anda en ese rango pesado del interior, $2,000 a $6,000 anuales, y en algunos lotes con varios distritos encimados se dispara más. Ojo aquí con lo de los distritos encimados, porque a veces no es un solo Mello-Roos, son 2 o 3 capas sobre el mismo lote, y cada una suma. Y todo eso, otra vez, colgado entre 20 y 40 años. Ahora, la parte que casi nadie chequea, el tipo de construcción. Muchas de estas casas nuevas son de armazón de madera y estuco, levantadas a toda prisa para vender rápido, no las casas de ladrillo macizo que hacían antes para durar 100 años. Entonces pagas miles de Mello-Roos al año por una casa que se construyó a lo loco. En los comentarios siempre se arma el debate sobre si las casas nuevas de California son de cartón o no. Si tú sabes de construcción, cuéntanos qué has visto. El error más común aquí es enamorarse del modelo de exhibición y no preguntar cuántos CFD trae encima el lote específico. Dos casas idénticas en la misma calle pueden tener Mello-Roos distintos según en qué fase del desarrollo estén. Antes de firmar, exige el número exacto de cada distrito especial del lote y hasta cuándo corre cada bono. No calcules la hipoteca, calcula el costo total de tener esa casa, que es otra cosa. Lo que viene se pone más caro. Número 7. Número 7. Beaumont, Riverside County, California. Vámonos a Beaumont, subiendo por el paso hacia la montaña, y aquí la cosa se pone seria. Porque Beaumont es de los nombres que suenan fuerte cuando se habla de carga pesada de Mello-Roos en todo Riverside. Te lo pintan como el escape perfecto. Aire más fresco que el desierto, casas nuevas grandes, precios que en la costa ni sueñas, comunidades enteras planeadas con todo incluido. Y sí, la casa por fuera es un encanto. Pero pásate a lo que de verdad cuesta tenerla. Aquí no te voy a marear con historia, te voy directo al golpe. Beaumont armó una cantidad enorme de distritos CFD para financiar toda esa expansión. Y eso significa que muchísimos lotes nuevos cargan un Mello-Roos que se siente en el recibo cada año. Según los reportes de propiedad de la zona para el 26, estos cargos especiales en el Inland Empire llegan a $6,000 anuales. Y en algunos lotes de Beaumont todavía más, porque tienen la construcción reciente y la deuda fresca de bono a 40 años completos por delante. Déjame que hagamos la cuenta juntos, brother. Si son $6,000 al año por, digamos, 35 años que le quedan al bono,
Esos son más de $200,000 que vas a soltar solo de Mello-Roos, encima de tu hipoteca, encima de tu impuesto base, encima del seguro. $200,000. Con eso comprabas otra casa completa en muchas partes del país. Y todo por un impuesto que ni aparece grandote cuando estás firmando emocionado por tu casa nueva. Y aquí me pongo del lado tuyo y del sarcasmo hacia quien armó esto. El constructor levantó Beaumont a toda velocidad, cobró sus casas y la deuda de toda esa infraestructura te la dejaron colgada a ti, comprador, no a la ciudad ni al desarrollador que ya cobró y se fue. Tú pagas las calles por las que camina todo el mundo, pero el recibo sale de tu casa. Compara con las casas viejas de Beaumont, las de antes del boom de construcción. Muchas no tienen Mello-Roos o ya casi lo terminaron de pagar. Esa es la brecha que nadie te enseña, entre el stock viejo limpio de impuesto especial y el stock nuevo cargado hasta el tope. La gente se equivoca porque ve dos casas de precio parecido y piensa que pagará parecido, y no. Una puede costarte $200,000 más a lo largo del bono. Antes de firmar en Beaumont, pregunta el CF de exacto del lote y la fecha en que se apaga. ¿Tú comprarías una casa nueva sabiendo que trae $200,000 de impuesto oculto encima? Dímelo en los comentarios. Seguimos bajando. Número 6. Número 6. Temecula y Murrieta, zonas nuevas. Riverside County, California. Ahora Temecula y Murrieta, las dos hermanas del sur de Riverside que todo mundo conoce por los viñedos, las colinas verdes y el ambiente familiar bueno. Es de esas zonas donde de verdad la gente quiere vivir, con escuelas bien calificadas y calles limpias. Y aquí es donde tengo que aclararte algo importante, porque no toda Temecula ni toda Murrieta tienen Mello-Roos. Los barrios viejos, los establecidos de hace 20 o 30 años, muchos están limpios. La trampa está solo en las partes nuevas. Y ahí está justo el detalle fino. En las zonas de construcción reciente de Temecula y Murrieta, esas subdivisiones que apenas abrieron con casas modernas, el Mello-Roos aparece con fuerza. Según los datos de propiedad del condado para el 26, en esos distritos nuevos el cargo especial entra en el rango del Inland Empire de $2,000 a $6,000 al año, encima del 1% base. O sea que puedes tener dos casas a 5 minutos de distancia, del mismo precio, y una te cobra 0 de Mello-Roos y la otra te cobra $5,000 al año. La diferencia no está en la casa, está en el lote y en qué distrito cayó. Esto es lo que hace a Temecula y Murrieta tan tramposas, más que a un pueblo que es todo nuevo. Aquí conviven el stock viejo sin impuesto especial y el stock nuevo cargado, mezclados en la misma ciudad. Y si no sabes preguntar, caes en el caro pensando que es igual que el barato de al lado. El agente del constructor no te va a subrayar el número, te va a enseñar la alberca comunitaria y el parque nuevo. La causa de fondo es la misma de siempre. Cuando el Estado dejó de pagar la infraestructura de las comunidades nuevas, los distritos C, F, D tomaron el relevo y le pasaron la cuenta al comprador, por décadas. Y esa cuenta se te queda pegada 20, 30, hasta 40 años, según el bono. El error que veo una y otra vez. La familia visita una casa nueva preciosa en Temecula, se enamora, calcula solo la hipoteca y jamás pide el desglose línea por línea del impuesto de propiedad de ese lote específico. Antes de decidir entre dos casas parecidas, pide el número de Mello-Roos de cada una. Ahí puede estar la diferencia de miles de dólares al año que nadie te dijo. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete, que aquí desmenuzamos lo que otros se saltan. ¿En qué zona de Temecula o Murrieta has visto Mello-Roos más pesado? Cuéntanos abajo. Le seguimos. Número 5. Número 5. Placerville, El Dorado County, California. Subimos a la sierra, a Placerville, en el condado de El Dorado. Y aquí el ángulo cambia un poco, porque esta zona no es el desierto de Riverside, es la montaña, con pinos, con historia de la fiebre del oro, con ese encanto de pueblo pequeño donde la gente sueña con retirarse tranquila. Casas con terreno, aire limpio y la ilusión de escaparse del bullicio de la ciudad. Suena a plan de vida, ¿verdad? Pero espérate, que la cuenta escondida de esta zona es de las más grandes que vas a ver. Aquí el dato que te va a sacudir. Según los datos de exposición de Money Geek para el 26, esta zona de El Dorado carga alrededor de $6,800 millones de exposición en deuda especial. $6,800 millones.
Ese es el tamaño del hoyo que financian los distritos especiales por acá. Y adivina de dónde sale el pago. De los recibos de los dueños, año tras año, con el Mello-Roos y otros cargos especiales encimados sobre el impuesto base. Déjame explicarte por qué esto pega diferente en la montaña. El Mello-Roos aquí no se calcula sobre el valor de tu casa como el impuesto normal. Se cobra sobre el lote por una fórmula fija del distrito, sin importar si tu casa subió o bajó de precio. O sea que aunque el mercado se enfríe y tu casa valga menos, el impuesto especial sigue igualito, cobrándote la misma tajada. Es un cargo que no perdona. Y aquí está el contraste que duele. Muchas casas viejas de Placerville, las de antes del boom de subdivisiones nuevas, no traen Mello-Roos, o ya lo pagaron completo hace años. Pero las comunidades nuevas de la zona vienen cargadas, y el comprador que llega de fuera, encantado con el aire de sierra, ni se imagina que se está metiendo a un lote con deuda especial por décadas. El error clásico del que compra para retirarse. Piensa en el precio de la casa y en lo tranquilo del lugar, pero no calcula que en el ingreso fijo de la pensión, un Mello-Roos de miles de dólares al año se come una parte enorme del presupuesto mensual. Y ese impuesto no se va a pagar mañana, sigue vivo 20, 30 años. Antes de comprar tu casa de retiro en la sierra, pide el reporte de impuestos especiales del lote y suma cuánto vas a pagar en total durante todo el bono. Haz esa cuenta antes, no después del primer recibo. ¿Tú sabías que un pueblito de montaña podía cargar tanta deuda especial? Nos vamos, número 4. Número 4. Eastvale, Riverside County, California. Eastvale. Pon atención a este, porque es de los distritos con carga más dura de todo el condado de Riverside, y a la vez de los que más engañan por fuera. Eastvale es la comunidad modelo del Inland Empire moderno. Casas nuevas enormes, 2 pisos, garaje para 3 carros, calles anchas, todo planeado al milímetro. Familias trabajadoras que juntaron la lana para dar el paso a la casota. Ves el vecindario y piensas que llegaste al lugar donde por fin las cosas salieron bien. Y por fuera, sí. Por dentro del recibo, otra cosa. Vamos a lo pesado sin rodeos. Eastvale se levantó casi entero de golpe sobre lo que antes eran granjas lecheras, y para pagar toda esa infraestructura nueva, calles, escuelas, drenaje, parques, armaron distritos CFD con Mello-Roos de los más cargados de la región. Según los reportes de propiedad de la zona para el 26, en Eastvale el impuesto especial se va al tope del rango del Inland Empire, hacia los $6,000 anuales, y en varios lotes rebasa ese número, porque la construcción es reciente y a los bonos les quedan muchos años por delante. Saca la cuenta conmigo, compa. $6,000 al año, digamos por unos 30 años que todavía le quedan al bono. Son $180,000 que vas a pagar solo de Mello-Roos. $180,000 encima de tu hipoteca, encima del 1% base de la proposición 13, encima del seguro. Es como cargar una segunda mini hipoteca invisible que nunca te enseñaron en la mesa de firma. Y aquí viene mi enojo con quien armó esto. El desarrollador construyó Eastvale a toda máquina, vendió cada casa con su margen jugoso, y la deuda de toda esa infraestructura te la colgó a ti, el dueño, por décadas. La ciudad estrena calles y escuelas nuevecitas, pero la factura no la paga la ciudad entera, la pagas tú lote por lote. Bien conveniente para el que construyó y ya cobró. Compara con Riverside Viejo, con Hemet, con Moreno Valley, zonas establecidas donde muchas casas no tienen ni $1 de Mello-Roos porque ya se pagó hace décadas. Esa es la brecha brutal entre el fondo viejo limpio y el fondo nuevo cargado. La gente que llega de fuera se equivoca porque compara el precio de lista y la mensualidad de hipoteca, sin sumar que en Eastvale ese impuesto oculto le va a costar el precio de otra casa a lo largo del bono. Antes de firmar aquí, exige el desglose exacto de cada CFD del lote y hasta qué año corre. Si esto te sirvió para no caer en la trampa, un like ayuda a que le llegue a más raza que anda buscando casa nueva. Seguimos, número 3. Número 3. Riverside County, comunidades nuevas en general, California. Ahora hablemos del condado de Riverside completo, de todas las comunidades nuevas juntas, porque este es el epicentro de la trampa del Mello-Roos en California, y hay que verlo en grande para entender el tamaño del problema.
Riverside es a donde huyen las familias cuando ya no aguantan los precios de Orange County ni de Los Ángeles. Aquí todavía alcanza para una casa grande con patio, y por eso se ha llenado de subdivisiones nuevas una tras otra en la última década. La promesa es real, el espacio existe. El costo escondido también. Y aquí está el corazón del asunto explicado bien clarito. Encima del 1% base que permite la Proposición 13, en las comunidades nuevas del condado te cae el CFD, el Mello-Roos, que según los datos de True Home Payment para junio del 26, va desde $1,500 hasta más de $6,000 al año por lote, y se queda pegado entre 20 y 40 años según el bono. No es un cobro de una sola vez, no es algo que negocies. Es un impuesto especial que viene amarrado al lote y que tú heredas al comprar. Lo que hace esto tan tramposo a nivel de todo el condado es la brecha entre el stock viejo y el nuevo. Fíjate, en las zonas establecidas como el Riverside Viejo, Hemet o Moreno Valley, un montón de casas no traen Mello-Roos, porque son de antes de que existiera esta forma de financiar infraestructura. Pero cruzas a una subdivisión nueva a 10 minutos, del mismo precio de lista, y de repente cargas miles de dólares al año de impuesto especial. Misma ciudad, mismo precio, cuenta totalmente distinta. La causa es puro cálculo de negocio. Cuando el Estado dejó de pagar la infraestructura de las comunidades nuevas, los constructores usaron los distritos CFD para financiarla y le pasaron la deuda al comprador. Así el desarrollador no baja su ganancia y tú cargas las calles y escuelas por 4 décadas. Cómodo para ellos, carísimo para ti. Y aquí una advertencia bien concreta para el que anda comparando casas. No mires solo la etiqueta del precio ni la mensualidad estimada de la hipoteca. Pide siempre el reporte de impuestos del lote, línea por línea, y busca cualquier renglón que diga CF de seguido de un número. Ese renglón es el que te va a acompañar por décadas. Muchos compradores nuevos ni saben que existe hasta que llega el recibo del condado. ¿Tú ya revisaste si tu casa en Riverside trae CFD y hasta qué año? Si nunca lo has checado, es momento de sacar tu recibo del impuesto. Nos vamos al condado de al lado, número 2. Número 2. California, el estado completo. CA. Subamos la vista a todo California, porque el Mello-Roos no es cosa de un condado, es un sistema que abarca al estado entero, y entender cómo encaja te salva de sorpresas caras sin importar dónde compres. Aquí la gente cree que con la Proposición 13 está protegida, que su impuesto de propiedad no puede dispararse. Y sí, la Prop 13 y la Prop 19 controlan el impuesto base, ese 1% sobre el valor. Pero el Mello-Roos vive por fuera de esas reglas, en otro carril, y ahí está el hueco por donde se te va la lana. Déjame explicarte por qué esto es tan traicionero. La Proposición 13 te da cierta paz. Sabes que tu impuesto base sube poquito cada año, controlado. Pero el Mello-Roos no está atado a esa protección. Es un impuesto especial de distrito que se aprobó aparte, y en muchos casos hasta tiene su propia fórmula de aumento anual escrita en la letra chica. Según los datos de CalcLogix y reportes de propiedad para mayo del 26, en las comunidades nuevas por todo el estado, ese cargo suma miles de dólares al año encima del impuesto base, y corre entre 20 y 40 años. Piénsalo a escala de tu vida, compa. Si compras a los 35 una casa nueva con $4,000 de Mello-Roos al año y el bono corre 40 años, vas a estar pagando ese impuesto especial hasta los 75. Toda tu vida productiva y buena parte del retiro con esa mordida encima. Y no baja aunque tu casa pierda valor, porque no se calcula sobre el precio de la casa, se calcula sobre el lote por fórmula fija. Aquí está el patrón que hace daño en todo California. El Estado dejó de financiar la infraestructura de las comunidades nuevas hace décadas y los distritos CF llenaron ese hueco pasándole la cuenta a los compradores. El resultado es una brecha enorme entre el fondo viejo, muchas veces limpio de Mello-Roos, y el fondo nuevo, cargado hasta 40 años. Dos casas del mismo precio pueden costar radicalmente distinto de tener solo por este impuesto. El error más caro que comete la gente en todo el estado es asumir que la Prop 13 los cubre de todo. No te cubre del Mello-Roos.
Antes de comprar cualquier casa nueva en California, pide el reporte completo de impuestos especiales del lote. Busca los renglones de CFD, suma cuánto pagarás en total durante todo el bono y compáralo contra una casa vieja sin ese cargo. Ahí puede estar la diferencia de $100,000 o más en la vida del préstamo. Suscríbete si quieres seguir viendo estas cuentas que nadie más te hace claritas. Y ahora, el número 1. Número 1. Ladera Ranch, Orange County, California. Cerramos con Ladera Ranch, en el corazón de Orange County. Y este es el nombre más famoso de todos cuando se habla de Mello-Roos en California. El ejemplo que todos usan, porque aquí la cuenta escondida llega a niveles que parecen invento. Ladera Ranch es la comunidad planeada de lujo por excelencia. Calles impecables, parques por todos lados, albercas comunitarias, escuelas top, casas grandes y bonitas, donde vive gente que trabajó duro para llegar. Manejas por ahí y todo se ve perfecto, todo se ve caro pero valioso. Y justo ese lujo es lo que te clava la cuenta. Aquí no hay un solo Mello-Roos, hay varios distritos CF de encimados sobre el mismo lote, capa sobre capa. Y esa es la clave de por qué Ladera Ranch es el rey de este impuesto. Según los datos de LA Metro Home Finder para el 26, en Orange County el Mello-Roos de una casa típica va de $3,000 a $7,000 al año. Pero en Ladera Ranch, con esos distritos apilados, la cuenta combinada de impuesto especial pasa de $8,000 anuales en muchos lotes. $8,000, encima del impuesto base, encima de tu HOA, que también es de las más caras, encima del seguro. Vamos a la cuenta, brother, porque aquí duele de verdad. $8,000 al año de puro Mello-Roos, por, digamos, 30 años de bono, son $240,000. Casi $250,000, solo de impuesto especial, en una comunidad donde ya pagaste una fortuna por la casa. Y ese impuesto no se calcula sobre el valor de tu casa, se cobra por fórmula del distrito. Así que aunque el mercado baje, tú sigues soltando la misma tajada cada año. Y aquí me caliento en serio, porque Ladera Ranch es el monumento a cómo funciona este esquema. El desarrollador construyó una comunidad de lujo entera, cobró precios altísimos por cada casa, y para pagar toda esa infraestructura preciosa, amontonó varios distritos CFD sobre los lotes, dejándole la deuda al comprador por décadas. Tú disfrutas los parques y las albercas, sí, pero también pagas la factura completa, año tras año, mientras el que construyó ya cobró y se fue hace rato. Compara con un vecindario viejo de Orange County sin Mello-Roos. Puede que la casa cueste parecido, pero te ahorras hasta $8,000 al año en impuesto especial. Esa es la brecha que separa el stock nuevo de lujo, cargado de CF de apilados, del stock viejo limpio. La gente comete el error de ver la casa hermosa, calcular la hipoteca y no sumar que el Mello-Roos aquí es una mini hipoteca extra invisible. Antes de firmar en Ladera Ranch, exige el desglose de cada uno de los distritos CFD del lote, cuánto cobra cada uno y hasta qué año corre. No compres la casa, calcula el costo total de tenerla por décadas. ¿$8,000 al año de impuesto oculto te parece justo por vivir ahí? Dímelo abajo, que este debate siempre se pone bueno. Repasemos el mapa, compa. En Winchester, French Valley, Menifee, Beaumont y las zonas nuevas de Temecula y Murrieta, el Mello-Roos del interior de Riverside te clava de $2,000 a más de $6,000 al año. En Placerville, en la Sierra del Dorado, hay casi $7,000 millones de exposición en deuda especial cargada a los dueños. En Eastvale y en todo el Riverside nuevo, el cargo se va al tope. Y en California entero vive por fuera de la protección de la Proposición 13. Y en Ladera Ranch, con distritos apilados, la cuenta pasa de $8,000 al año. Todo esto pegado 20, 30, hasta 40 años. La advertencia es simple, no estás comprando solo la casa, estás comprando la casa más un impuesto oculto que puede sumar más de $100,000 en la vida del préstamo. Así que pregúntate una cosa antes de firmar. ¿De verdad revisaste el recibo o te quedaste con la foto bonita del modelo? Saca tu reporte de impuestos del lote hoy, no cuando ya sea tarde.